Así es, Señor. El descanso, Dios, que tú nos has dado, Padre Santo. En ti confiamos, en ti hemos depositado toda nuestra confianza, Padre, porque solo tú nos haces vivir de esta manera, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo, Padre, por la palabra que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Esta enseñanza que tú has traído, Señor, para tu pueblo. Y con la mejor actitud de corazón, Padre, somos grandemente edificados en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos ese aplauso fuerte al Señor. Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este lugar. Quiero que usted salude a la persona que tiene a su lado. Dile bienvenido hoy a este lugar. Amén. Qué bueno que podamos vernos. Qué bueno que podamos estar hoy en este sitio, sabiendo que es Dios el que día tras día nos une en un solo sentir, en el sentir de que usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Así que le voy a pedir que pueda tomar asiento. Hoy vamos a continuar con lo que hemos venido tratando a lo largo de estos viernes, que es hablar acerca de la oración en el nuevo pacto. Y hemos dicho en los viernes anteriores que todos los nacidos de nuevo hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. De las tinieblas al reino de la luz. No a otra religión, porque Cristo no es religión. Y para muchos necesitamos comprender esa gran realidad, que hemos sido trasladados al reino de la luz, no a una religión. Así que cuando nosotros comprendemos eso, muchas verdades comienzan a aclararse en nuestra mente. Por supuesto, existe la necesidad de orar constantemente, orando en todo tiempo, orando con oraciones, súplicas y ruegos. Pero ahora la oración de los entendidos en esta verdad presente, de los entendidos ahora, no es una oración que tiene una base de necesidades. Es decir, generalmente cuando nosotros orábamos, nuestra oración más ferviente que elevamos a Dios era cuando teníamos problemas, circunstancias, adversidades, dificultades, llámese dificultades familiares, de salud, económicas y demás. Era cuando más orábamos, cuando más elevábamos nuestra oración al Señor, porque tenía una base y era la necesidad del ser humano. Ahora en Cristo Jesús ya no oramos bajo esa base de la necesidad, sino que oramos de acuerdo al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y hemos dicho que el propósito eterno de Dios es dar a conocer de su amor. Es dar a conocer ese amor tan grande que fue manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias. Entonces, cuando entendemos que usted y yo tenemos un propósito eterno, y ese propósito eterno es dar a conocer el amor del Padre Celestial en el Hijo Jesucristo, nuestra manera de orar comienza a cambiar. Entonces ya no oramos por nuestra necesidad, sino por la necesidad latente que está en el corazón de Dios, y es que su reino sea expresado.
Es decir, su reino se ha extendido en el corazón, en la mente y en lo profundo del espíritu de cada persona. Ese es el propósito, la necesidad del Padre, que todos puedan conocerle. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, es un pasaje bastante conocido, y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que en el corazón del Señor, la preocupación latente de Él es que todo mundo pueda conocer su reino y que todo mundo pueda expresar ese amor a través de su Hijo Jesucristo. Porque el que tiene al Hijo, acabamos de entonar esa hermosa adoración, el que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eso es lo que mucha gente no comprende todavía. Muchas veces pensábamos, cuando no había llegado esta revelación a nuestras vidas y a nuestra mente, que la vida eterna era para cuando usted y yo partiéramos de esta tierra. Entonces íbamos a tener la vida eterna. Pero la palabra nos declara que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es decir, que si usted tiene al Hijo en su vida, usted es portador de la vida eterna. ¿Sabe por qué mucha gente no disfruta la vida eterna? Porque no sabe que la tiene. Si usted tiene al Hijo, tiene vida eterna. Si usted tiene al Hijo, usted es hijo de Dios. Si usted tiene al Hijo, quiere decir que usted ha sido trasladado de las tinieblas al reino de la luz. Esa es otra cosa que necesitamos comprender. Ya no hay reino de las tinieblas. Hay tinieblas, pero ya no hay reino, porque su rey ha sido vencido. Jesucristo lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndoles públicamente. Es decir, que ahora el único reino que prevalece es el reino de Dios. Mucha información para esta noche. Para algunos tal vez es mucha información, pero a medida que vamos conociendo, que se nos va revelando todo esto, vamos comprendiendo lo importante que es saber acerca del nuevo pacto, lo importante que es saber acerca de la verdad presente. Entonces, en la oración hoy en día, lo que debe predominar es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Diga conmigo, la voluntad del Padre Celestial. Sí, porque muchas veces orábamos para que Dios hiciera, o más bien para que Dios hiciera mi voluntad. Señor, salva a mi familia, pero de esta manera. Y muchas veces cuando la familia atravesaba circunstancias difíciles, Señor, líbralo de esas circunstancias, cuando lo que Dios estaba haciendo era tratando con el corazón de cada uno de ellos. Entonces, muchas veces orábamos para que Dios hiciera su voluntad de acuerdo a lo que yo pensaba que era la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amada iglesia, Dios es un Dios responsable. Él no es irresponsable, Él es un Dios responsable. Así que Él actúa de acuerdo a un parámetro legal. Es decir, Él, que es perfecto, siempre va a actuar bajo orden de gobierno, su gobierno. El gobierno que es el gobierno de Dios. Así que, amada iglesia, en esta noche vamos a seguir
hablando acerca de la voluntad del Padre Celestial. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, así que hay una oración que es la oración del Padre Nuestro que vimos hace 8 días, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 10, donde dice: venga tu reino. Oído a esa palabra, venga tu reino. Esa oración surge porque los discípulos observaron que Juan les enseñaba a orar a sus discípulos, y ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y cuando Jesús comienza y les dice: cuando vayan a orar, entonces van a orar de esta manera. Pero recuerden que ahí Jesús estaba al lado de ellos, frente a ellos. Es decir, Jesús caminaba con ellos, se codeaba con ellos, desayunaba con ellos, almorzaba con ellos y cenaba con ellos. Donde él iba, iban sus discípulos al lado. En cualquier provincia, ciudad donde él ingresara, sus discípulos iban con él a su lado. Y fuera de eso le seguía una gran multitud de hombres y mujeres que querían ver señales, milagros y prodigios, y otro tipo de multitud que eran los fariseos, los saduceos y toda esa familia de feos, buscando ocasión para acusarle, es decir, prestando el oído para ver en qué Jesús cerraba para acusarle ante el sumo sacerdote. Pero no encontraron ninguna mentira, ni en las palabras que él decía, ni en lo que él expresaba y vivía. Así que Mateo capítulo 6 nos dice: venga tu reino. Le dice: cuando ustedes oren de esta manera, venga tu reino. Le está enseñando que oren al Padre diciendo: Padre, que venga tu reino. Ahora, cuando Jesús fue llevado a la cruz y dijo las últimas palabras: consumado es, está diciendo: Padre, para el propósito para el cual tú me has enviado, el propósito para el cual tú me has enviado, morir en una cruz por los pecados de la humanidad, ahora, Señor, ya todo está hecho. Y entregó su espíritu. Y dice la palabra entonces que al tercer día resucitó. Pues bien, cuando él expresa todo esto, lo que está expresando es que ahora el reino, lo que había perdido Adán, que era el gobierno, el poder y la autoridad que Dios le había delegado, la había perdido. Y Jesús vino, recuperó todo eso y la entregó a su iglesia. Eso nos da a entender entonces que el reino, es decir, las tinieblas que eran reino, ahora ya habían sido vencidas. Entonces ya no hay reino de las tinieblas. Sí hay tiniebla, pero no hay reino. Ahora solamente hay un reino, y es el reino de Dios. Entonces, cuando se expresa venga tu reino, lo que está diciendo Jesús es: ellos están a mi lado, pero cuando yo resucite al tercer día, ya no van a expresar venga tu reino, porque ya el reino está dentro de ellos, que es Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene el reino de Dios viviendo en su vida. Entonces ya no van a expresar venga tu reino, sino que van a expresar hágase tu voluntad. ¿Me hago entender en esta noche? Si usted tiene a Cristo viviendo en su vida, usted tiene el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? El reino ya está entre nosotros. El reino ya está en nosotros.
Ahora lo que necesitamos es expresar ese reino. El reino ya está. Lo que necesitamos es que pueda expresarse, que usted pueda conocerlo, que su familia pueda conocerlo, que su vecino pueda conocerlo. Es decir, necesitamos extender, expresar, extender el reino de Dios a todas las personas que están a nuestro alrededor. Esa fue la misión de los apóstoles: expresar, dar a conocer a cada persona el reino de Dios que está representado en el Hijo Jesucristo. Por eso el amor tan grande de los apóstoles era que todo mundo conociera al Cristo resucitado, que todo mundo conociera a ese Cristo resucitado, a ese Cristo entronado, a ese Cristo ahora impartido a la iglesia, dado a la iglesia. Así que, amada iglesia, necesitamos comprender que la oración en el antiguo pacto, que ya lo vimos en clases anteriores, los 5 pactos en los cuales Dios se relacionaba con el ser humano. En el antiguo pacto la gente oraba, pero tenía una naturaleza caída, una naturaleza adámica, una naturaleza que el pecado se enseñoreaba del ser humano. Todos ellos, desde Adán, pasando por todos los patriarcas hasta la cruz, estaban bajo una naturaleza adámica, bajo una naturaleza que los gobernaba, y era la naturaleza del pecado. Pero ahora en Cristo nos gobierna una naturaleza superior, y esa es la naturaleza divina. Esa naturaleza que Cristo posee es ahora esa naturaleza que está en usted y en mí. Por eso el pecado no se enseñorea de nosotros, porque el pecado ya no nos gobierna, ahora nos gobierna algo superior, que es una naturaleza divina. La naturaleza divina. Cuando usted y yo decidimos expresar la voluntad del Padre, cuando usted y yo decidimos: Señor, hágase tu voluntad, ¿sabe qué está diciendo? Se está rindiendo ante el señorío de Cristo. Se está rindiendo ante lo que Él ha creado. Por eso la oración de los entendidos busca los beneficios de Dios, es decir, busca que Dios sea expresado antes que los beneficios propios de cada persona. Y eso no genera en nosotros ninguna incomodidad. Por el contrario, sabemos que los intereses de Dios están también nuestros intereses, y eso es algo espectacular. Por eso nos conviene a usted y a mí hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, se nos ha dado una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina nos lleva a amar todo lo que Dios ama, a desear todo lo que Dios desea y a expresar todo lo que Dios quiere expresar. ¿Por qué? Porque es Él el que coloca el querer como el hacer. Esa naturaleza divina, si para antes usted la obediencia era una carga, no entendía lo que era obedecer, siempre fue para usted, digamos, una fobia, si lo podemos llamar así, el obedecer. Obedecíamos a regañadientes cuando teníamos esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora que tenemos una naturaleza divina, esa naturaleza nos lleva a usted y a mí a amar la obediencia. Y como nos lleva a amar la obediencia, entonces nos lleva a deleitarnos en la obediencia. Y es donde comprendemos algo tan especial que dice la palabra: Señor,
el hacer tu voluntad me agrada. Por eso los entendidos en la verdad presente comprenden que la obediencia no es a través de nuestra fuerza, sino que es algo interno que brota de nuestro interior a nuestro exterior. Ya no es obediencia forzada, sino que es una obediencia que nace en nuestro ser, porque es esa naturaleza divina que nos lleva a obedecer. Así que necesitamos ser sinceros día tras día. Por eso, hágase tu voluntad por encima de la nuestra. Entendemos que mejor es hacer la voluntad del Padre que la nuestra. Amada iglesia, a veces nuestra paciencia está ligada con la esperanza, con la cual asimismo se vincula con la comprensión de que a su tiempo, si no desmayamos, duramos o retrocedemos, comprobaremos lo que Dios contestó de acuerdo a su voluntad. A veces la gente no tiene la paciencia para esperar, pero se hace necesario. Recuerde que los tiempos de Dios no son mis tiempos, ni mis tiempos son los tiempos de Dios. Amada iglesia, mira lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. La oración y el triunfo de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 nos dice algo bien especial. Dice, y a vosotros, ¿a quiénes? A usted y a mí. A vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Quiénes estamos muertos en nuestros pecados? Nosotros. Os dio vida. ¿A quién nos dio vida? A nosotros, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice la palabra, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Ahora, ¿en cuántas ocasiones hemos participado en reuniones de oración? Y en esas reuniones de oración se hace un énfasis en que Cristo venza al enemigo. Nosotros lo hacíamos muchísimas veces, muchísimos años. Nuestra oración era para que Cristo venciera al enemigo, para que Cristo venciera la pobreza, para que Cristo venciera el pecado, para que Cristo venciera tantas cosas que nosotros decíamos. Y en casos extremos, algunos acompañábamos esta oración de actos llamados proféticos. Escúchame bien, estoy hablando con mucho respeto de la gente que todavía hace eso. No los estoy criticando, porque yo mismo y nuestra iglesia hacíamos eso hasta cuando entendimos este pasaje que acabamos de leer. Es decir, ¿cuántas veces participamos de actos proféticos con gente de calibre espiritual pesado, con gente que venía de otras naciones, de guerra espiritual y demás, y comenzábamos caminatas de oración, semanas de oración y semanas de guerra espiritual estratégica y semanas
donde todas las noches dándole 10, 20, 30 vueltas a la ciudad y regando aceite por toda la ciudad para derrotar al enemigo, para derrotar las huestes celestiales de maldad, para derrotar los demonios y demás. ¿Cuántas veces hicimos eso? Muchísimas veces. Pero la pregunta en esta noche es, ¿la ciudad cambió? ¿Ha cambiado la ciudad? ¿O sigue los mismos problemas? ¿Hay corrupción? ¿Hay robos? ¿Sicariatos? Los problemas que surgen en cada ciudad. Y nosotros pensábamos que haciendo esa oración para que Dios o Cristo venciera al enemigo, para que la ciudad cambiara a través de una oración, pensábamos que la ciudad toda iba a cambiar, y sigue exactamente lo mismo. Porque no entendíamos el principio que aparece en la escritura que acabamos de leer. Es decir, no interpretábamos, desconocíamos más bien lo que Cristo hizo cuando dijo consumado es. Consumado es. Amada iglesia, Cristo derrotó al enemigo, y eso lo sabemos. Y lo exhibió públicamente, también lo sabemos. Y limitó su operación en la tierra, también lo sabemos. Que ya no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque ya no operamos bajo una naturaleza caída ni de pecado, sino que ahora operamos bajo una naturaleza divina. La naturaleza que gobierna Cristo, la naturaleza que Dios nos dio. Así que la victoria de Cristo es nuestra victoria sobre Él. Es decir, la muerte, el pecado, el enemigo, el mundo, las condiciones adámicas por esa naturaleza ya no nos gobiernan. Y con base a esa mentalidad de victoria es que se debe orar. El gran problema es que hoy mucha gente no ha entendido que se debe orar bajo esa mentalidad de victoria. Entonces hoy escuchamos gente que ora no con una mentalidad de victoria, sino con una mentalidad de víctima. Mentalidad de víctima. Es decir, ¿cómo es una oración de víctima? Señor, deme. Señor, tú prometiste que vencerías al enemigo. Señor, mira mi necesidad. Señor, mira mi dificultad. Señor, mírame y mírame. Pero cuando usted entiende que lo que tiene que orar es con una mentalidad de victoria, usted dice, gracias Señor, porque por más dura que sea la prueba, sé que soy victorioso en Cristo Jesús. Gracias Padre por esta situación que estoy pasando, Señor, porque sé que en medio de esa situación, Señor, tú estás presente para fortaleciéndome en cada día, cada situación. Gracias Padre, porque en medio de todo esto yo sé que soy tu hijo, y tus hijos todas las cosas nos ayudan para bien. Por otro lado, no toda situación adversa debe considerarse como una derrota. A veces la gente dice, no, es que estoy enfermo, entonces es que cometí pecado. No, es que es un demonio. No, es que
el enemigo me está venciendo. No toda situación así significa que el enemigo te esté venciendo o que es un demonio de enfermedad. Pablo dijo: he orado 3 veces para que se me quite ese aguijón en la carne. Algunos estudiosos dicen que el apóstol Pablo tenía un problema en sus ojos, visión. He orado 3 veces para que se ha quitado de mí este aguijón. Pero el Señor me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, ¿era un propósito del Señor que el apóstol Pablo estuviera así? ¿Usted qué dice? ¿Estaría tratando Dios con algo en la vida del apóstol Pablo? ¿Ustedes qué dicen? Porque él dice, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le estaba enseñando al apóstol Pablo que era más grande la gracia de él, la gracia de Dios sobre su vida, que cualquier dificultad que él pudiera tener. Así que, por lo tanto, como hijos de Dios tenemos el gran reto de desarrollar una mentalidad de reino, una mentalidad de victoria, una mentalidad de gobierno que sustituya la mentalidad de víctima, puesto que en Cristo usted y yo somos más que vencedores, independientemente de las circunstancias, de la adversidad, del problema, de la enfermedad que estemos pasando. Nuestra mente, nuestra mentalidad debe ser una mentalidad de victoria, de hijos que dentro de ellos tienen al dador de la vida. Por consiguiente, la oración no tiene si no tiene un carácter de victoria, victorioso, no hemos creído entonces en la victoria del Cristo consumado. Del Cristo consumado. O le creemos a Dios, o es pura información que tenemos en nuestra cabeza. Una vez le estaba, no puedo decir compartiendo, estábamos hablando con una persona acerca de su enfermedad. Y ella decía: yo sé que por sus heridas he sido sano. Yo sé que soy hija de Dios. Yo sé que Él me compró con su sangre. Y a todo lo que yo le decía, ella decía: yo sé, yo sé, yo sé. Entonces ya me voló las neuronas y le dije yo: a mí no me interesa lo que usted sepa, a mí me interesa que usted lo crea. Porque una cosa es lo que usted sabe y otra cosa es muy diferente, es lo que usted crea. Así que en este momento no me interesa lo que usted crea, lo que usted sepa, me interesa lo que usted crea en su espíritu. Eso es lo que me interesa de usted. Porque lleva tantos años en una iglesia cristiana, pero no veo cambios en su vida. Eso quiere decir que usted solamente se está llenando de información, y no está reflejando la naturaleza divina. No está reflejando que usted es una hija de Dios. No está reflejando que Cristo está dentro de usted. No está reflejando que el reino de Dios debe expresarse en su vida. No está reflejando que usted está gozándose de tener a Cristo reinando en su vida. ¿Han visto ustedes personas así? Que a pesar de estar en una iglesia, en cualquier iglesia cristiana, no disfrutan la vida. No disfrutan la vida en el evangelio. No disfrutan que son hijos de Dios.
No disfrutan que Cristo les habita. No disfrutan que son habitación de Dios. No disfrutan que son templo del Espíritu Santo. No disfrutan esa vida. No disfrutan la vida eterna. Porque a todo momento su vida refleja una vida de tristeza, de derrota, de mentalidad de víctima, de mentalidad de derrota. ¿Saben por qué? Porque no han entendido todavía lo que Cristo hizo en la cruz, cuando dijo consumado es. No han entendido la obra en la cruz. No han entendido que una cosa es la oración antes de lo consumado, y otra cosa muy diferente, la oración después de que Jesús venció, derrotó al enemigo. No han entendido todavía eso. Dile a la persona que tiene a su lado, ¿cómo digo yo? ¿Por qué estás tan callado? Amada iglesia, Mateo capítulo 22, versículo 44. Durante años este versículo ha sido malentendido. Mateo capítulo 22, versículo 44, que nos dice lo siguiente. Dijo el Señor, escúcheme muy bien, cuando usted lea la escritura, usted tiene que orar al Padre Celestial para que Él comience a revelarle a quienes está hablando, a quienes se lo está diciendo, en qué momento se lo está diciendo y para quienes va esta palabra. Y dijo el Señor a mi Señor. ¿Quiénes están hablando ahí? El Padre y el Hijo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Interesante, ¿cierto? Siéntate a mi derecha y ponga al enemigo por estrado de tus pies. Y ahí usted se remonta al libro de Génesis, donde dice que el enemigo le causaría una herida en su calcañal, pero él le pisaría la cabeza a la serpiente. Significa que entonces, cuando el consumado de la cruz, cuando Jesús resucitó, entonces venció a la muerte, le arrebató las llaves a las tinieblas y la entregó a su iglesia y se sentó a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, Él gobierna y Él ha sido entregado a la iglesia. Quiere decir que nosotros gobernamos juntamente con Cristo. Pero a veces nos inventamos miles de actos proféticos para aplastarle la cabeza al enemigo, y machacamos el suelo cuando Cristo ya lo venció. No hemos entendido todavía el consumado es. No hemos entendido que en Cristo usted y yo somos victoriosos. Amada iglesia, hay mucha gente que todavía está peleando con el enemigo cuando Cristo ya lo venció en la cruz. Y eso no es nada. Día tras día escucho que mucha gente ya saca nuevos nombres de demonios. Entonces yo digo, entonces se la va a pasar toda la vida peleando con el enemigo cuando ya Cristo lo venció en la cruz, llámese como se llamen.
Entonces la gente todavía no entiende el consumado en la cruz. Piensan que todo es guerra espiritual y no disfrutan la vida por estar peleando. ¿Han visto ustedes esos hogares? Que el esposo y la esposa se unieron en santo matrimonio para disfrutar del matrimonio, para disfrutar de las bendiciones de Dios, para disfrutar de los hijos, para disfrutar de la presencia de Dios. Y cuando se ven los dos, no hacen sino pelear, pelear y pelear. Entonces, ¿cuándo van a disfrutar el matrimonio? Así le pasa a mucha gente hoy en día. Se la pasan guerreando 24 horas con el enemigo cuando Cristo ya lo venció en la cruz. Y como Él está en mí y como Él está en usted, entonces usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Así que el reino de Dios, amada iglesia, avanza en la tierra. ¿Sabe cómo avanza el reino de Dios? No es por oraciones mágicas. No es por artes mágicas. No. El reino de Dios avanza en la tierra es a través de usted y de mí. A través de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Porque el reino de Dios es expresado. El reino de Dios avanza cuando usted comienza a expresarlo a su vecino que tiene a su lado, a expresarlo a su familia. Así avanza el reino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de tener claro que el reino de Dios ha quedado establecido desde el momento en que Cristo se sentó en su trono y que no hay nada ni nadie que pueda quitarle ese trono. Nada ni nadie podrá quitarle ese trono. Así que Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre en representación de todo ser humano por sus méritos propios. Y juntamente con Él estamos sentados usted y yo gobernando. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Sabe por qué muchas veces no establecemos el reino de Dios? Porque muchas veces no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no sabemos que está establecido. Mucha gente no entiende que ya el reino vino. Que ahora necesitamos extenderlo. Y el reino avanza conforme Cristo se ha formado en nosotros. Si usted en esta noche puede entender eso, la hicimos en esta noche. Si podemos entender, y yo sé que sí es así, que el reino de Dios avanza conforme Cristo se ha formado en nosotros. Aquí lo que interesa es si Cristo está siendo formado en usted, si Cristo está siendo formado en su familia, si Cristo está siendo formado en sus hijos. Eso es lo que nos interesa. Si Cristo está siendo formado en su vida. Nosotros como hijos de Dios solamente somos instrumentos para que otros puedan ver el reino de Dios y nosotros podamos ayudarles a crecer en Cristo Jesús. Que somos administradores eficientes de lo que se nos ha encomendado. ¿Qué se nos ha encomendado? Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos no es solamente que una persona haga una oración de fe y se vaya para la casa y regrese dentro de 8 días. Hacer discípulos significa invertir nuestra vida en esa persona.
Ir y hacer discípulos es mucho más que 10 lecciones. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, en una pequeña cápsula. Ir y hacer discípulos es mucho más que 10 lecciones de discipulado. Ir y hacer discípulos, ¿sabe cuánto dura? Toda la vida. ¿Sabe cuánto dura conocer a Cristo? Toda la vida. Los discípulos duraron 3 años largos con Jesús al lado y no lo conocían. Porque cuando Jesús murió, y dice la palabra que camino a Maús, ellos estaban tristes, acongojados, y Jesús se les hizo al lado y caminó con ellos, y ellos hablaban acerca de lo que había sucedido, cómo lo habían crucificado, que había muerto y ahora no sabemos qué será de él. No le conocían. Aquí lo que se trata es que usted y yo podamos conocerle a él todos los días. Todos los días. Amén. Para que Cristo sea todo en todo. Amada iglesia, el mayor problema que los hijos de Dios enfrentan no es los representantes de las tinieblas. El mayor problema que operan los hijos de Dios, que tienen que ser desarraigados completamente del alma, es que mucha gente confunde lo que está pasando en su vida con demonios, cuando Cristo ya los venció en la cruz. ¿Qué es lo que necesitamos desarraigar de nuestra alma? Quitar de nuestra alma la incredulidad, el egoísmo, la dependencia de la aceptación humana, la falta de entendimiento, la falta de compromiso, la religiosidad, la carnalidad, que son enemigos causantes de que el precioso gobierno de Dios no sea expresado en la tierra. Necesitamos arrancar todo eso de nuestra alma. ¿Y sabe qué está en nuestra alma? Nuestra mente, la voluntad y las emociones. Todo eso está gobernado ¿por qué? Por la incredulidad, por el egoísmo, por la dependencia, la aceptación humana, por la falta de entendimiento, la falta de compromiso, la religiosidad y la carnalidad. Todo eso necesitamos arrancarlo de nuestra alma. Así que nuestra oración de hoy en adelante debe ser una oración intencional, honesta, sincera, para que todos esos elementos que acabamos de ver sean quitados de nuestra alma. Y somos nosotros los que necesitamos quitarlos. Dios nos dio el poder y la autoridad para quitar eso de nuestra vida. ¿Sabe qué significa eso? Alinear nuestra vida al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es eso. Pastor, ore por mí para que se me quite la rabia. ¿Usted cree que eso es una oración? Yo puedo orar, pero usted y yo comprendemos que la oración no va a pasar del techo, porque es usted la que necesita quitarse esa rabia, y no es a través de una oración. Claro, yo oro para que Dios le dé fuerza, para que Dios le revele que sea usted la que tiene que dejar el enojo, la ira, la gritería. Pero es usted la que necesita quitarse todo eso, y Dios le va a llenar de fuerzas, le va a dar discernimiento para no explotar en cualquier ocasión.
A veces creemos que con una oración ya todo está listo. No. La oración es muy importante para que se abran los caminos, para que Dios nos presente oportunidades para predicar el evangelio. La oración es muy fundamental para recibir el discernimiento, la sabiduría, para recibir los diseños divinos del Padre Celestial, para darlos a conocer. Todo eso necesitamos llevarlo en oración. Y sello con esto. Y quedan invitados para dentro de 8 días. Continuamos con este tema. A veces la gente piensa que la oración es más importante que Dios. Se las dejo ahí. A veces la gente piensa que la oración es más importante que Dios. Entonces, querido pastor, quiero que usted ore para que se me quite la pobreza, salga la pobreza de mi casa. Cuando Dios le está bajando es un diseño divino y le está diciendo antes de eso, primero ordena tu casa, ordena tus finanzas. De mucha gente, cuando es desordenada en la parte financiera, piensa que con una oración del pastor ya todo va a cambiar. Hay algo que está en el hogar y es derroche de finanzas, mala administración de lo que Dios nos ha dado. Y eso no se va con una oración. Eso significa disciplina en la parte financiera. Dentro de 8 días vamos a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Padre Celestial? Padre, muchísimas gracias te damos por todo lo que nos has enseñado. Señor, todo lo que acabamos de hablar, Señor, nosotros lo hicimos, Señor. Y hoy queremos, Señor, darte las gracias por habernos enseñado cosas mejores, Señor. Por habernos enseñado acerca de la oración. La oración de un hijo tuyo, Señor, es una oración con una mentalidad de victoria, con una mentalidad de promesa cumplida, con una mentalidad no de víctima, no de promesas por alcanzar, porque todas las promesas ya fueron alcanzadas en Cristo Jesús y ahora Él está latente en nuestras vidas, en nuestro ser, Dios. Así que queremos agradecerte inmensamente por cada persona que está en este lugar, Dios, Señor. Y oro ante ti para que tu Espíritu Santo día tras día comience a hablar a su espíritu, Dios, Señor, para que pueda tomar correctivos con respecto a todo lo que se nos ha enseñado por años, Dios, Señor. Padre, gracias por todo lo que nos has enseñado durante años, pero gracias te doy por lo que nos has enseñado en este tiempo acerca de la oración en el nuevo pacto, Señor. La oración en el reino tuyo, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Honramos y bendecimos su nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Ahora que vamos para nuestros hogares, declaramos, Señor, que el transporte, Señor, está, Señor, Padre Celestial, a nuestra disposición. Que vamos a nuestros hogares, Señor, en paz, con gozo y con alegría. Y este tema lo meditamos en las noches, Señor, durante toda esta semana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.